Hola, mi nombre es Adriana Rocher y soy docente de la materia Citología Foliativa y de la Reproducción. Y en esta oportunidad voy a hablar de citología ginecológica y específicamente de los cambios benignos que ocurren en ella. Ustedes ya conocen cómo es la citología de las células normales, tanto del exo como el endocervix, pero es necesario que conozcan que hay patologías benignas y poder diferenciarlas para poder después ingresar en las patologías preneoplásicas y neoplásicas. Por un lado, hay procesos proliferativos benignos entre los que encontramos la metaplasia, la hiperkeratosis y la reparación. En este teórico vamos a hablar solamente de la metaplasia porque ya los otros como que ya se nos haría muy extenso el teórico, que es el más importante y que es el que ustedes van a poder ver en los trabajos prácticos. Y por otro lado vamos a hablar de procesos inflamatorios. Igualmente vamos a hacer un repaso de qué tipo de epitelios hay en cada parte del tracto genital femenino. Por un lado, sabemos que el endocervix se encuentra en el canal y ese es un epitelio de tipo cilíndrico. Y por otro lado, tanto el exocervix como la vagina tienen un epitelio escamoso estratificado. Y es importante que tengan en cuenta que la zona de transformación, la zona de unión del epitelio cilíndrico con el exocervix, es donde se producen mayormente los cambios, ¿sí? Tanto de los procesos reactivos como de los inflamatorios. Por ello, ya lo vimos anatómicamente, ahora vamos a ver cómo es esa unión escamocolumnar histológicamente. Acá tenemos un corte de tejido en donde a la izquierda encontramos el endocervix, que está formado por una sola capa de células cilíndricas, y a la derecha encontramos el epitelio pavimentoso estratificado, que es un epitelio formado por muchas capas, y esa unión escamocolumnar es donde se producen mayormente los cambios que vamos a hablar hoy. Por un lado, también es importante saber que es allí donde se pueden instalar las lesiones preneoplásicas, porque es la zona más probable en donde el HPV va a alojarse. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de la metaplasia. ¿Qué significa metaplasia? Es el reemplazo del epitelio cilíndrico por otro estratificado denominado metaplásico, que es semejante al epitelio pavimentoso estratificado, donde se originan las células de reserva del endocervix y ocurre naturalmente durante la etapa reproductiva de la mujer, y los colposcopistas lo denominan zona de transformación. La metaplasia, ¿qué significa? Significa cambio. ¿Y por qué se produce este cambio? Porque ese epitelio, que es cilíndrico, sale hacia la luz vaginal y no aguanta la agresión de la vagina, que como ustedes saben tiene un pH ácido. Entonces se quiere transformar en un epitelio más resistente. Por eso se va a transformar en un epitelio estratificado, para poder aguantar la agresión. Vamos a ir viendo entonces cómo sucede esto. Como comentábamos antes, en la unión escamocolumnar es más común que haya agresiones e irritaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con ese endocervix? Se va a transformar. ¿A partir de qué? A partir de las células de reserva que se encuentran por debajo de las células cilíndricas, se va a producir una hiperplasia de las mismas para dar después lugar a una metaplasia escamosa inmadura y después a una metaplasia escamosa madura. Como ustedes ven en el gráfico que tienen aquí, frente a la agresión, entonces, ¿qué sucede? Ese epitelio se transforma en uno resistente que se conoce como metaplasia escamosa. Y aquí tenemos varios grafiquitos del cuello, de un cuello normal
que es el que ven en la figura A, con una unión escamocolumnar original. Por lo tanto, vamos a ver un exocervix con epitelio pavimentoso y un endocervix con epitelio cilíndrico que está todo festoneado por la presencia de glándulas. En la figura B vemos lo que se llama ectoprion. ¿Qué es lo que sucede? En mujeres en edad fértil, por acción de las hormonas, principalmente, el endocervix sale hacia la luz vaginal. O sea que vamos a ver una zona en la colposcopía, una zona más rojiza, debido a que, como sabemos, está formado por una sola capa de células, ese epitelio cilíndrico, y por debajo hay vasos sanguíneos. Entonces el colposcopista ve una zona rojiza que la llama zona de transformación, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Ese epitelio no puede aguantar en esa zona tan ácida debido a la gran cantidad de lactobacilos presentes y se transforma en lo que vemos en la figura C, el ectoprion con metaplasia en zona de transformación. Y lo que vemos en la figura D es el entropion, que es lo que pasa en las mujeres posmenopáusicas. El exocervix entra hacia más adentro y vamos a tener el endocervix corrido, o sea que la unión escamocolumnar está corrida hacia adentro. ¿Por qué? Porque no hay estímulo hormonal. Aquí tenemos un cuello visto por el colposcopista, en donde se ve esa zona rojiza de la que hablábamos, que está marcada con el círculo amarillo. Esa sería la zona de transformación, la unión escamocolumnar original. Y ahora vamos a ver cómo se produce esa metaplasia. A la izquierda tenemos el epitelio de tipo cilíndrico o endocervical, formado por una sola capa de células, y como ven ustedes a la derecha, se produjo la hiperplasia del endocervix. ¿Qué es lo que sucede en un primer momento? Cuando hay una agresión o cuando el epitelio está mucho tiempo en esa zona ácida, ¿qué hace? Se va a hiperplasiar. Quiere decir que las células de reserva se van a volver a dividir y vamos a dejar de tener una sola capa para tener más de una. Y esto es lo que se conoce como hiperplasia de endocervix. Aquí lo vemos con más detalle. Como pueden ustedes observar, hay más de una capa de células y en la luz podemos ver a las células columnares. Esa hiperplasia maduró a metaplasia inmadura en esta oportunidad. Y es por eso que ustedes ven varias capas de células con muy poco citoplasma y en la luz ya ven células con más citoplasma todo alrededor del núcleo, pero poca cantidad. ¿Por qué sucede esto? Porque el epitelio se empieza a diferenciar y quiere hacerse más resistente. ¿Cómo va a hacerse más resistente? Con un citoplasma más grande. Y aquí vemos lo que se conoce como metaplasia madura, en donde también hay una estratificación, pero vemos que las últimas células tienen un citoplasma mucho mayor. Después tenemos que ver cómo se ven estas células citológicamente, porque todo esto es una histología. Como ustedes saben, el epitelio cervical forma glándulas, que es lo que nosotros vemos en la derecha de la fotografía, una glándula normal. ¿Y qué pasó con lo que se ve en la izquierda? Esa glándula, a partir de esa glándula se formó metaplasia. Ustedes vean la diferencia, ven que se ven células con un citoplasma alrededor, ¿sí? Esa glándula fue toda cubierta por metaplasia. Esto se puede ver al colposcopio y es lo que se llama cuerpos de Nabot. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver esas células citológicamente? Van a esfoliar por lo general en grupos y van a tener un núcleo que es muy semejante al endocervix, por eso le ven varios cromocentros y una membrana nuclear bien marcada y bastante citoplasma alrededor.
¿sí? Y lo que se ve ahí, que a veces puede suceder, no siempre, es que hay anfofilia. ¿Qué significa anfofilia? Que el citoplasma se tiñe tanto de color celeste como de color rosado, ¿sí? Cuando hay en una misma célula teñido de color celeste y rosado, decimos que esa célula tiene anfofilia. Fíjense que el tamaño de estas células metaplásicas es similar al de una célula parabasal, pero ¿qué lo distingue? Su núcleo, que el núcleo, como viene de una célula endocervical, vamos a ver que es mucho más activo, porque la célula endocervical tiene un núcleo activo porque secreta mucopolisacáridos. Y por otro lado, su citoplasma es más denso, ¿sí? Y casi siempre folian en grupos, y fíjense que también llama la atención las prolongaciones que se ven en su citoplasma. No tienen forma redonda como la célula parabasal, aunque cuando están aisladas por completo también pueden asemejarse a una célula parabasal. Pero nosotros las podemos distinguir más fácilmente cuando están en grupos. ¿Y por qué va a ser importante que nosotros conozcamos a las células metaplásicas? Porque estas células metaplásicas van a estar presentes en toda mujer en edad fértil, ¿sí? Y nos va a estar indicando que estuvimos en la zona de unión escamocolumnar. Por eso, si no encontramos a las células endocervicales, pero encontramos grupos de células metaplásicas, estamos seguros que estuvimos en esa zona. Por otra parte, cuando hay zonas muy grandes de metaplasia, el médico quizás las trate. ¿Por qué? Porque sobre la metaplasia es más fácil que se instalen infecciones y también procesos inflamatorios y se instale el HPV. Por eso, si a veces la metaplasia no revierte, el médico la trata. No sé si ustedes en alguna oportunidad, alguien les comentó, me tengo que quemar una llaguita. Esa llaguita eran zonas de metaplasia nada más. Que cuando el médico ve que a lo largo del tiempo permanecen por mucho tiempo, ¿qué hace? Hace una topicación con tricloracético y desaparece esa zona de metaplasia. Ahora vamos a hablar de la respuesta inflamatoria. ¿Y por qué es importante que conozcamos la respuesta inflamatoria? Porque en muchos casos se puede confundir con lesiones preneoplásicas. Y también conocer cómo se produce esta respuesta nos va a dar una idea de cómo son los cambios que se encuentran en las células, cómo los podemos interpretar. Para poder hablar de la respuesta inflamatoria, primero tenemos que saber cuál es el contenido vaginal normal, ¿sí? Y para ello es bueno hablar de lo que se llama BACOVA o balance del contenido vaginal. Este es un estudio morfológico completo que incluye el análisis del contenido vaginal en fresco por tinción de Gram y culmina con un estudio de coloración de Giemsa con el que se integra la exploración de todo el panorama biológico. Esto quizás ustedes lo vieron cuando hicieron microbiología y nos parece interesante volver a traerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que la microbiota normal hay más de 30 géneros y 70 especies, pero ¿qué es lo que predomina? Es el Lactobacillus, ¿sí? Y se sabe que cuando hay modificaciones de esa microbiota, que como decíamos está formada principalmente por lactobacilos, hay lo que se conoce como disfunción vaginal y que está dada por desequilibrios hormonales e inmunológicos. Y les traigo acá un trabajo que se hizo en nuestro departamento por la gente de bacteriología con la gente de ginecología del hospital, principalmente por la jefa del departamento, la doctora Beatriz Perazzi, en donde ellos ¿qué hicieron? Trabajaron con mujeres que tenían
lesiones por HPV y caracterizaron la microbiota vaginal. ¿Y qué dieron como conclusión? De que había una prevalencia de un lactobacillus menor, ¿sí? Que sabemos que el lactobacillus crispatus es una especie protectora. Y en las mujeres que tenían una lesión de alto grado, no tenían tanto lactobacillus crispatus, sino tenían un incremento de otros lactobacillus que era el Yerseni. Por lo tanto, poder caracterizar el tipo de lactobacillus nos va a servir porque vamos a saber si esa paciente va a tener una progresión o no de esa lesión preneoplásica. Por lo tanto, sabemos que el microambiente en donde digamos que el HPV hay veces que se instala y a veces que no, porque sabemos que el lactobacillus lo que da es una acidez tal que no deja que se produzca la infección. Pero si ese lactobacillus no es el adecuado, tenemos más posibilidad de que la infección se instale, ¿sí? Por otra parte, sabemos que también cuando hay un desequilibrio y cuando dejan de estar el lactobacillus en la cantidad adecuada y se instalan otros, como vamos a ver ya, que son la flora anaerobia o los hongos, esto va a producir un microambiente que también va a favorecer a que el HPV se pueda instalar. Por otro lado, también algo que acompaña al VACOVA es el ERIGE, que es el estudio de la respuesta inflamatoria genital. No solo estudiar a las bacterias, sino también estudiar a las células, ¿sí? Desde otro punto de vista, no como un citólogo, sino como un bacteriólogo que estudia las células. Porque piensen que el VACOVA lo que hace es una coloración de Giemsa. Y lo que nosotros vimos es que mismo el bacteriólogo lo que puede hacer es alertar de que quizás vea una célula con una infección por HPV, ¿sí? Y pedir que se haga un Papa Nicolau. Como ustedes saben, lo que tenemos es que complementarnos, ¿sí? No estar en compartimentos estancos. Por eso es tan importante que traigamos a colación el VACOVA y el ERIGE. Nosotros también hicimos un trabajo en donde analizamos el estudio de la respuesta inflamatoria genital. Y como decíamos, tenemos que conocer las infecciones cérvico-vaginales, que estas pueden estar dadas por un desbalance de la microbiota, y ya ustedes conocen lo que es una vaginosis bacteriana, en donde dejamos de tener los lactobacilos para pasar a tener otros tipos de bacterias, una vaginitis microbiana inespecífica o una vulvovaginitis por levaduras, que ustedes saben que están dados por desbalances, como decíamos, inmunológicos o por la toma de antibióticos o puede haber diferentes causas. Y por otro lado están las enfermedades de transmisión sexual, que van a estar dadas, por ejemplo, una vaginitis por tricomonas vaginalis, que sabemos que es un parásito, infecciones por clamidias, infecciones por actinomyces asociadas al LIU, e infecciones virales, entre las que encontramos el HPV y el herpes. Nosotros vamos a hablar de la mayoría de estas, no de todas, porque otra vez este teórico si no sería interminable. Aquí mostramos un corte histológico de una cervicitis aguda no específica. ¿Y qué es lo que llama la atención? Fíjense que el epitelio se empieza a disociar las células, ¿sí? Hay una degeneración de las células. Por otro lado, hay una migración de los polimorfonucleares del estroma hacia toda esa zona inflamatoria y hay, por otro lado, presencia de sangre, ¿sí? Todo este proceso inflamatorio nosotros lo vamos a ver cuando hagamos la citología. Pero como siempre, a nosotros nos interesa saber de dónde vienen esas células y por qué tienen esas características.
Y va a ser importante que nosotros conozcamos los cambios inflamatorios que se producen en las células. ¿Cómo los vamos a ver nosotros? Vamos a ver modificaciones nucleares y citoplasmáticas. Por un lado, hay un aumento del número y tamaño de cromocentros, con disminución del cromatismo de la eucromatina y aspecto borroso del núcleo en general. ¿Y esto por qué se produce? Por una desnaturalización de las histonas e inestabilidad cromosómica. Hay engrosamiento de la membrana nuclear por depósitos de heterocromatina inactiva y hay un aumento del volumen celular. ¿Y esto por qué es? Por una consecuencia del equilibrio hídrico. Y el núcleo nos aparece agrandado y en general aparece hipocromático. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos todas estas modificaciones nucleares? Porque tenemos que saber cuándo la célula tiene un proceso inflamatorio o cuándo tiene un proceso preneoplásico. Tenemos que poder diferenciar. También va a haber modificaciones citoplasmáticas, como vacuolización, cambios de tinción, bordes celulares imprecisos y halos perinucleares. Todas estas características nos van a servir para poder identificar a la célula como inflamatoria. Acá ya en una diapositiva citológica vemos un cuadro característico, inflamatorio, que está dado por características especiales en las células y también por una gran migración de leucocitos, que como sabemos son de tipo polimorfonuclear. No vamos a hablar de las características en particular de las células porque estamos a bajo aumento, pero si se empiezan a mirar en detalle ven que hay pequeños halos perinucleares alrededor de las células, pero lo vamos a ver mejor cuando estemos en 400 por. Aquí vemos células con cambios inflamatorios. Ven que algunas de las características de las que hablamos, que la relación núcleo-citoplasma está aumentada, que hay un engrosamiento de la membrana nuclear, que hay más cromocentros, ¿sí? Todos estos cambios nos van a estar indicando que la célula está afectada por ese proceso inflamatorio. Y aquí en esta diapositiva encontramos el agente causal de esa inflamación, que es la presencia de gran cantidad de levaduras, que son esos bastoncitos que ustedes pueden apreciar de color violáceo a lo largo de todo el campo. Pero cuando el proceso inflamatorio se agudiza, vamos a encontrar que también se formaron pseudohifas y hablamos de un proceso ya más complicado. Estas pseudohifas nos indican que se trata de una cándida. No es que nosotros desde la citología vamos a hacer diagnóstico del tipo de hongo, pero lo que sabemos que los hongos que colonizan toda la zona del cérvix son la cándida sp u otro hongo que se llama Torulopsis, ¿sí? Por eso es que en este caso sabemos que el Torulopsis no forma pseudohifas y la cándida sí. Por eso es que acá se habla de candidiasis vaginal. Y fíjense que estas pseudohifas están tabicadas y que producen también ramificaciones. Lo que se conoce es que la candidiasis vulvovaginal, la transición de la forma levaduriforme a la fase IFALS, se sabe que produce mayor virulencia. ¿Y qué significa esto? Que vamos a obtener un proceso inflamatorio más exacerbado, ¿sí? Sobre todo el epitelio. ¿Y que va a producir? Cambios en ese epitelio. Por otro lado, también podemos tener una infección de transmisión sexual, como es que tengamos presente el parásito que es la Trichomonas vaginalis. Y ustedes ya lo habrán visto en bacteriología,
pero saben que la tricomona tiene un flagelo. Nosotros con la coloración de Papa Nicolau no vamos a ver el flagelo, lo vamos a ver como de un tamaño bastante pequeño y de un color violáceo, y lo que va a ser importante es que nosotros encontremos el núcleo de esa tricomona. ¿Y por qué va a ser importante que la podamos identificar? Porque produce muchas anomalías sobre las células pavimentosas, y esas anomalías a veces nos pueden confundir con células malignas. Fíjense a la izquierda, como más o menos a las 9, una célula con 3 núcleos, una célula hipercromática que llama la atención, y eso es causado por la presencia de la tricomona. Produce una gran reacción inflamatoria y por lo tanto va a ser importante poder identificarla. ¿Qué produce la tricomona también? ¿Qué cambios producen las células? Lo que se llaman halos perinucleares. Fíjense las células que están alrededor del círculo, que tienen un pequeño halito alrededor del núcleo. Eso es característico de la presencia de tricomonas. Ese pequeño halito es porque se destruyen las citoqueratinas del citoesqueleto de la célula. Y por otro lado, fíjense que también todas las células se ven teñidas de color rojizo. ¿Y eso por qué? Si son células intermedias. Porque la tricomona cambia el pH hacia que, en vez de ser un pH ácido, voy a tener un pH básico. Y si tengo un pH básico, se va a unir a un colorante ácido, como es la eosina. Y por eso vamos a tener células intermedias teñidas de color rojo. Es característico encontrar todas células rojizas, y eso nos hace a veces buscar a la tricomona. Ahora que conocimos algunos de los tipos de agentes que producen una respuesta inflamatoria en el exocervix, vamos a tratar de verlo cómo se produce molecularmente. Sabemos que puede ser que una bacteria o una tricomona o un hongo, ¿sí?, esté afectando ese epitelio. Frente a eso, ¿qué va a pasar? Va a haber una célula de Langerhans, que es un macrófago, ¿sí?, que es un presentador antigénico. Y este presentador antigénico, ¿qué va a iniciar la respuesta? Fagocitando a esa bacteria, ¿sí? Fíjense que se van a producir un montón de cambios, ¿sí?, que van a hacer que se produzca esa migración de leucocitos, ¿sí?, y por otro lado que se formen anticuerpos, que se forme colágeno. Todo esto lo vamos a ir viendo de a poco. Este sería el cuadro final de la respuesta inflamatoria, que vamos a ir viendo en detalle. Como decíamos, estas células de Langerhans no se encuentran, están entre medio del epitelio, pero nosotros no las podemos ver con la coloración de Papa Nicolau. Por eso acá les traemos un trabajo que nosotros realizamos hace bastantes años ya, en donde identificamos estas células de Langerhans en una lesión de alto grado a través de una inmunomarcación con S100, que es un marcador específico de estas células que no son más que macrófagos. Tienen una forma estrellada y es lo que ustedes pueden ver en color marrón entre medio del epitelio. Como decíamos, las células de Langerhans son presentadores de antígeno, son macrófagos, ¿y qué van a hacer? Van a liberar interleuquina 1 y reclutar a los linfocitos T helper CD4. ¿Por qué? Porque fagocitan a ese agente extraño y presentan moléculas de clase 2, y estas moléculas de clase 2 hacen que se libere interleuquina 1. Esta interleuquina 1 actúa a distintos niveles, sobre el linfocito T, ¿sí?, y sobre el linfocito B. Sobre el linfocito T, ¿qué va a hacer? Va a hacer que haya más liberación de interleuquina 2 y liberación de interferón gamma.
y la interleuquina 2, que va a activar a los linfocitos B para darme como consecuencia células plasmáticas que van a producir anticuerpos. Aquí tenemos dibujado lo que hablamos recién, o sea, que la célula presentadora de antígeno, que es la célula de Langerhans, ¿qué va a hacer? Va a fagocitar a ese cuerpo extraño y de esa forma, como decíamos, liberar interleuquina 1 y esa interleuquina 1 va a actuar sobre los linfocitos T y estos linfocitos T van a liberar interleuquina 2 que va a hacer que esta interleuquina 2 va a hacer que migren más linfocitos T. Y por otro lado, los linfocitos T van a secretar interferón gamma, que va a hacer que se active todavía más esta célula presentadora de antígeno. Como decíamos, el interferón gamma activa aún más a los macrófagos, que sintetizan más moléculas de clase 2 y por lo tanto liberan más interferón gamma y liberan también más interleuquina 1. ¿Y la interleuquina 1 qué hace? Que se produzcan moléculas de adhesión en el endotelio. Y también ¿qué hace? Que también se libere interleuquina 8, que va a hacer que se produzca la diapédesis de los neutrófilos. ¿Qué significa la diapédesis? Que los neutrófilos puedan migrar a la zona de inflamación, ¿sí? Y también la interleuquina 1 lo que va a hacer es liberar a la interleuquina 8, que va a hacer esta interleuquina 8 que vengan los neutrófilos y que también se activen los fibroblastos. ¿Los fibroblastos dónde están? En el estroma, ¿sí? Como decíamos entonces, el interferón gamma va a actuar directamente sobre el endotelio y va a hacer que se puedan pasar los neutrófilos del endotelio hacia la zona de lucha, digamos, la zona donde se tiene que resolver esa inflamación. Y también el interferón gamma y la interleuquina 1 van a actuar directamente sobre el fibroblasto y produciendo moléculas de adhesión y colágeno que va a actuar para reparar la zona, ¿sí? Porque piensen que si la inflamación es muy grande, de alguna forma tiene que modificarse todo para que, en definitiva, después de que haya actuado todo esto, el epitelio quede regenerado. Algo que no habíamos dicho, que también se genera factor de necrosis tumoral y interleuquina 1, ¿qué van a hacer? Van a hacer que se produzca colágeno por los fibroblastos, también que los neutrófilos produzcan radicales libres del oxígeno y que también los fibroblastos y el endotelio produzcan la proteína quimiostática de macrófagos. ¿Qué va a hacer? Que migren los macrófagos al sitio para poder... ¿qué acción tienen esos macrófagos? Limpiar toda la zona y también producción de interleuquina 6. Como ustedes pueden ver acá, el mecanismo es muy complejo, ¿sí? No solo actúan la interleuquina, en primer lugar la interleuquina 1 y la interleuquina 2, y después la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, y todo esto ¿para qué? Para que pueda producirse la migración de los neutrófilos, de los macrófagos, para que el fibroblasto se active y produzca colágeno, y en definitiva todo esto para que se pueda resolver ese proceso inflamatorio. Y aquí volvemos a mostrar el proceso inflamatorio que habíamos mostrado antes, para que tengan una idea de los cambios de los que hablábamos. Muchos de los trastornos que caracterizan a la menopausia se relacionan con el aumento de la producción de citoquinas inflamatorias. La síntesis de la interleuquina 6 y de la proteína de los macrófagos está regulada negativamente por la unión del estradiol a su receptor, que inhibe la transcripción de los genes que codifican estas citoquinas.
Por lo tanto, cuando hay menopausia, hay un descenso del estradiol. Por lo tanto, hay un aumento de la interleuquina 6 y de la proteína de los macrófagos que hace que se produzca inflamación. Por eso, cuando hay hipoestrogenismo, hay un proceso inflamatorio sin germen. ¿Por qué hay un proceso inflamatorio? Porque hay un aumento de la interleuquina 6 y de esta proteína de los macrófagos que hace que haya un reclutamiento de leucocitos y macrófagos. Y por otro lado, también los macrófagos se unen y forman macrófagos multinucleados, ¿sí? Y piensen que también estos macrófagos multinucleados les sirven de defensa porque el epitelio es de poco espesor. Las células parabasales son inflamatorias, hay restos necróticos y filamentos de ADN desnaturalizado. Y esto se conoce como colpitis atrófica. Aquí tenemos un ejemplo en donde ustedes ven que vemos células parabasales como con un citoplasma más agrandado porque hay un desbalance del equilibrio hídrico y migración de leucocitos. Y aquí tenemos un caso mucho más exacerbado, en donde hay una gran cantidad de leucocitos y ven que las células parabasales tienen aspecto de células necróticas y por otro lado no se ven gérmenes acompañándolo. Esto es debido a la falta de estrógenos. Y a veces se pueden producir anomalías muy grandes sobre las células y que con estrógenos locales cambian por completo. Por otro lado, también sabemos que en la vaginosis bacteriana, a pesar de que es un proceso inflamatorio, no tenemos leucocitos en los extendidos. ¿Y cómo se explica esto? Esto es porque hay una interleuquina 1 muy alta y una interleuquina 8 baja, que impide la migración de los neutrófilos. Y esto es debido a, es el germen el que produce esta situación. Por eso es que el proceso inflamatorio está, pero los neutrófilos no pueden migrar porque no tienen interleuquina 8. Y aquí tenemos un caso característico de vaginosis bacteriana que está dada, ustedes saben, por la Gardnerella vaginalis, en donde vemos esa flora que está por todo sobre la célula y por fuera de la célula y no vemos ni un neutrófilo, ¿sí? También puede ser que veamos cuadros mixtos, como en este caso, que vemos flora anaeróbica, que es muy similar a la de la Gardnerella, con tricomonas vaginalis, ¿sí? Y esto es muy frecuente. Entonces, por eso sí, en estos casos se ven los neutrófilos, porque no hay un solo agente, sino que está no solo la Gardnerella, sino otros microorganismos anaeróbicos y tricomonas. Esto es muy frecuente que se dé este cuadro mixto. Algo para destacar de la candidiasis vaginal es que cuando, como decíamos anteriormente, cuando se instala entre medio del epitelio y forma todas esas ramificaciones a través de pseudohifas, va a ser muy agresivo y va a poder causar cambios en las células que nos pueden llamar la atención. Y cuando solo encontremos levaduras y en muy baja cantidad, difícilmente la paciente tenga síntomas. Bueno, otro tipo de agente que nosotros podemos encontrar es la presencia de clamidias y que van a producir un efecto sobre la célula característico, en el que se van a ver como a la célula con una inclusión eosinófila, con una vacuola que dentro tiene una inclusión eosinófila. No es un buen método el Papa Nicolau para la detección de clamidias, ¿sí? Pero cuando uno las ve, sí es específico, ¿sí? Cuando las ve, las tiene que informar.
pero no siempre podemos encontrarlas. Se dan tanto, más que nada, la presencia de clamidia se da en las células metaplásicas o en las células endocervicales, ¿sí? Nosotros no vamos a ver en los trabajos prácticos las imágenes de clamidias porque ya eh, eh, es un tema de posgrado. Como ven ustedes, acá se ven a las células con una gran vacuola en donde en su interior se ven corpúsculos rojizos que corresponden a los cuerpos de inclusión de clamidias. Algo a tener en cuenta es que a veces las células pueden vacuolizar, como ven acá en este caso, donde hay vacuolas pero no vemos nada en su interior. Entonces, esta es una falsa infección por clamidias. Realmente no se trataba de clamidias, sino de cambios inflamatorios que se traducen en vacuolización de los citoplasmas. Otra infección que es muy importante conocer porque puede traer problemas de salpingitis muy grandes, es la presencia de actinomices, ¿sí? Los actinomices son bacterias, antes se creían que eran hongos, y son anaerobios facultativos. Y se dan cuando la paciente tiene DIU, ¿sí? ¿Y qué va a ser importante poder reconocerlos? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la paciente tiene el DIU por varios años, ¿sí? Como que en vez de tenerlo creo que es hasta máximo 3 años, pasan 5, 6, 7 años y la paciente sigue con el DIU. Y entonces en la zona de los hilos del DIU se forman, se colonizan estos actinomices y pueden subir y llegar y formar una infección muy grande que puede ser muy complicada. Por eso es importante reconocerlos y frente a su presencia preguntar si la paciente tiene DIU, ¿sí? Porque siempre están asociados a la presencia del dispositivo intrauterino. Bueno, una de las formas que lo podemos ver es como la que ustedes ven en el círculo, que se lo llama cuerpo aracnoideo, en donde vemos una gran masa de microorganismos formando como prolongaciones alrededor. Otra forma es el gránulo de azufre, en donde se ve lo mismo que antes, pero alrededor una gran cantidad de neutrófilos, ¿sí? Por eso este se lo llama gránulo de azufre. El más frecuente es el que se le llama cola de rata, en donde hay como un eje central y alrededor todas estas prolongaciones que no son otra cosa que los actinomices. Y acá tienen otra imagen, casi siempre los actinomices también están asociados a flora anaerobia, porque como decíamos, necesitan anaerobiosis para existir. Y acá les dejo una cita de un trabajo para que comprueben lo que decíamos, que estos actinomices están asociados a las personas que son portadoras de dispositivo intrauterino. Por último, decirles que en todo proceso inflamatorio es necesario reconocer al agente causal. ¿Por qué? Porque, como decíamos, va a haber una modificación grande en las células que nosotros estamos viendo y en muchos casos podemos dar falsos positivos en el diagnóstico. O sea que van a causar anomalías tan grandes esos agentes que nos pueden llegar a confundir con una lesión preneoplásica o neoplásica. Por eso va a ser interesante que, aunque no estemos haciendo bacteriología, podamos reconocer si hay una tricomona, si hay una pseudohifa o qué es lo que está causando ese proceso inflamatorio. O, como decíamos antes, si es una mujer posmenopáusica, si tiene hipostrogenismo, conocer las distintas causas que hagan que se produzca ese proceso inflamatorio. Bueno, espero que hayan entendido todo lo que hablamos en este teórico. Cualquier duda pueden buscarme en la cátedra o escribirme a mi mail
que es adrianarocher@yahoo.com.ar o adrianarocher60@gmail.com. Muchas gracias, nos vemos la próxima.